Ya estamos iniciando esta pauta B junto a Iván Núñez, ya instalado aquí en nuestro estudio. Le damos la bienvenida a Mirna Schindler. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Está heladito hoy día, pues. Heladito, sí, la mañana no estaba tan helada, pero el día se perfila muy frío. Sí, de hecho hay 11 grados y la máxima hoy está bien bajita, 18 si no me equivoco. 18, sí, exactamente, 18. Sí, pues... y de hecho hay precipitaciones desde Talca hacia el sur. Claro. Claudia Álamo también está con nosotros. ¿Qué tal? Hola, Claudia, ahí Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Ivancillo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Todo bien. Bien. Bueno, sí, pues un día raro porque viene, bueno, lo comentamos, Mirna, no está de más recordarlo, está este bajón hoy día térmico en esta zona central, aquí en nuestra cuenca, nuestro valle capitalino, pero mañana vuelven las temperaturas más normales, 25, 27 grados, mañana pasado. Así es que este es como un paréntesis extraño, para que expliquen los meteorólogos. Ya, hay un montón de cosas que comentar. Mirna, ¿te estamos escuchando, no? Ah, no está Mirna, ya, está en una pausa en este minuto. Voy y vuelvo, se ya, llama eso es exactamente. Por favor. Yo llegué apenas de vuelta. Bien, vamos a comenzar a conversar de muchas cosas. Bueno, ya está decantando todo lo ocurrido el domingo. Hemos estado analizando en el programa de hoy día en el ADN Hoy los movimientos que ayer mismo ya se desencadenaron en las esferas políticas, en el gobierno, en el oficialismo y la oposición, coaliciones, partidos, porque empiezan a fijarse las posiciones con miras al proceso que viene, a la elección de los constituyentes. Hay un gran debate ahí por el verdadero espacio que van a tener o no los independientes, listas únicas o no, plan A, lista única, plan B, listas paralelas. En fin, y esto todo entremezclado con un proceso vertiginoso que se nos viene por delante, Claudia, Iván, Mirna, en materia de procesos electorales. Oye, y antes de eso, ¿qué fuerza crees tú que toma, y se lo planteo como duda, con este casi 80-20, ¿no? El segundo retiro de FP? Porque hoy día en la tarde comienza... Se ve hoy día en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Qué pasa? Y si eso pasa, ¿qué pasa entonces con la reforma previsional? Bueno, yo creo que conforme ha pasado los días y conforme las ayudas tampoco han sido tan eficientes en llegar de parte del Estado, me parece que ya hay sectores en principio, de la oposición hay mucho apoyo, más, esto partió igual que el primer retiro, que partió así como suave, como una idea como que no se miraba como tan en profundidad. Claro. Hoy día ya hay algunas personas que han, desde el oficialismo, incluso manifestado su interés de verlo, y no sé, yo solo planteo con este casi 80-20 para redondear, ¿qué fuerza tiene un segundo retiro? Yo creo que adquiere más fuerza y que eventualmente apura el proceso de una reforma previsional. Es posible. Vamos a ver lo que ocurre. Y esto, en aras de un sistema previsional que sea más sólido, que tenga más dineros para los chilenos en definitiva, esto puede ser un disparo bajo la línea de flotación. Para ese efecto, más allá de todos los beneficios que puede tener para la gente tener la plata hoy día, pero para el futuro, para las pensiones, no cabe duda, no hay dos voces acá. Muchos de esos que tú mencionas, Iván, que dicen que estarían proclives y abiertos disponibles para aprobar una cosa como esa, muchas veces lo dicen después de advertir en la primera frase, a mí no me gusta esto, pero, ¿no? No estoy de acuerdo con dañar las pensiones, pero la urgencia manda, en fin, esa es más o menos la línea argumental de muchos que a primera vista no hubieran estado por una cosa como esta. Pero si van a estar con sus votos, finalmente va a haber el daño a los fondos previsionales. Y si eso es así, entonces el gobierno ha advertido que se dificulta mucho el camino para una reforma. Y lamentablemente pasó todo este tiempo y un acuerdo previo para una reforma no se ha conseguido. No sabemos todavía a esta hora de las famosas indicaciones del Ejecutivo para que cuenten con votos, ¿no es cierto?, que ya estén más o menos conversados para sacar adelante la reforma y eso pudiera haber desarticulado en una de esas el retiro del 10% número 2. Pero no está eso. Entonces, el gobierno también aquí jugó un poquito al límite. Estiró demasiado tal vez la cuerda de los plazos. Tenemos sí, a propósito de porque lo que plantea Iván, creo yo, ¿no? Lo que entiendo, es que qué fuerza empieza a tomar cuando tú tienes que una mayoría ciudadana, un 80% que va por el apruebo, detrás de ese voy por el apruebo está también esto de estamos cruzando una situación económica compleja, queremos pensiones dignas, ¿no es cierto? Entonces probablemente toma fuerza. Hace una semana salió una encuesta de Pulso Ciudadano que decía que un 85,4% estaba apoyando el segundo retiro de fondos de la AFP. O sea, claramente una supermayoría instalada, pero
creo que, un poco recogiendo lo que dices tú, Mauricio, aquí también hay que ponerle un poquito ya de racionalidad a la situación, porque yo creo que el dato acá, y se me olvidó el nombre, lo estoy buscando, el número, ¿cuántas son las personas que si se hace este segundo retiro no van a retirar ni un solo peso de su cuenta? O sea, ¿esto va realmente en la ayuda de las personas más necesitadas, como fue el primer 10%? Bueno, en principio, Claudita, casi 4 millones de trabajadores ¿Viste? van a quedar sin saldo en su cuenta de FP. O sea, estamos hablando si tú piensas que el mercado laboral en Chile, Mauricio, está cerca de los 9 millones, 8 millones y algo, estamos hablando casi de un 40, un poco más de los trabajadores que van a quedar con saldo cero. Claro, justamente. Saldo cerca del cero. 40% sin plata para las pensiones. O sea, pasan a depender del pilar solidario. O de lo que puedan construir de aquí en adelante, si que son efectivamente trabajadores jóvenes, como se ha dicho, claro, ¿no? Claro, pero ya con menos tiempo, con una cuenta regresiva ahí, contándole día a día, y con dificultades que de todos modos parece que difícilmente sortearían, porque si están retirando esa plata con tanta urgencia y en tanta magnitud, es porque apremia esa urgencia. Entonces y a la gente que la apremia la urgencia tiene lamentablemente menos posibilidades de construir ahorros para el futuro. ¿De dónde? Entonces, es como el peor de los mundos para ese segmento de trabajadores. Mira, ¿Chiquillos me escuchan? Sí, pues, te estábamos echando de menos. Es Sí, que, te echábamos de es que menos. no sabía si yo me había desconectado, como siempre me desconecto, no, pero hablando en serio, es como que se me había desconectado un poquito aquí el cablecito. No sé, es que me gustaría conectarlo, creo yo, necesariamente con las cifras que conocimos ayer del INE, ¿no? En la cifra de ingresos que recoge esta medición que se hizo el año pasado entre octubre y diciembre. Pero entendamos lo siguiente, el año pasado, y me acuerdo perfecto de haber analizado las cifras del 2018 del INE, de ingresos, porque fíjense que parte, yo diría que bastante importante, ¿no?, del malestar y de las explicaciones que muchos nos dábamos para el estallido social, tenía que ver justamente con esta cifra de la mitad de los chilenos y chilenas, o hablemos la mitad de los trabajadores, porque aquí también hay inmigrantes, por supuesto. La mitad de las y los trabajadores en nuestro país gana hasta 400.000 pesos. Ahora, con esta medición que corresponde, insisto, a el año pasado, de 2019, esa cifra aumenta 1.000 pesos. 401.000. Y por supuesto que hay razones que tienen que ver con el estallido, pero el 2018 no había estallido, no había pandemia, y en un año el ingreso subió 1.000 pesos, la mediana de los trabajadores. Cuando se habla de promedio ahí sube a 600.000, pero es interesante la mediana porque hace el corte, porque es mucho más honesta para entender, y más que honesta, es mucho más clarificadora para entender exactamente de cuánto estamos hablando, cuánto realmente gana la gente en Chile. Entonces, cuando uno ve que la mitad de las personas gana 401.000 pesos, uno entiende por qué hay gente que dice, bueno, si me queda algo en el chanchito de la AFP, lo quiero retirar. Ahora, uno debiera suponer que ese segmento que gana 401.000 ya retiró todo lo que podía retirar, ¿o no? Muy probablemente, claro. Eso coincide en cuanto a segmento. Ahora, ya lo decíamos más temprano, hay un factor que tiene que ver con el crecimiento económico. El 2018, cuando teníamos el ingreso en la mediana de 400.000 pesos, la economía había crecido casi 4%, 3,9%. En 2019... se creía que íbamos a crecer más o menos parecido, pero el año 2019 partió re mal. ¿Se acuerdan ustedes que partió bien flojo? Porque había además una base de comparación con el año previo, que era más o menos no nos favorecía mucho. Entonces partió flojo y se esperaba un segundo semestre con un fuerte repunte. Y por mitad de año ese repunte empezó a dibujarse. Y el gobierno y el ministro de entonces, Felipe Larraín, hablaba de un segundo semestre que íbamos de menos a más, que iba a ser mucho mejor y que íbamos a terminar creciendo, ya no me acuerdo cuánto, 4% o más. El 2019, pero vino el estallido, se desplomó el IMASEC, se saquearon los negocios, se quemaron los supermercados, no pudo trabajar mucha gente. Eso fue para la economía muy desastroso. Hubo un par de meses con caídas de la actividad económica del 3 y tanto por ciento, después se morigeró un poquito, en fin, al final el año terminó menos mal de lo que creíamos, pero fue un trimestre final para el olvido. ¿Cómo termina 2019? Con un crecimiento del 1%, 1,1% de la economía. O sea, una economía en estado vegetativo, una economía que no creció en el año. Cuando las economías no crecen, claro, los ricos conservan sus ingresos porque ellos tienen el capital renta, sigue rentando, ese capital muchas veces está afuera, renta más todavía, pero los trabajadores pagan el pato. Y ahí está, pues, los sueldos no subieron nada el año pasado, 1.000 pesos, eso no es nada. Sí, lo que habría que preguntarse, Oye, pero yo me hago una pregunta, perdón, quizás una pregunta lo más naif que haya, pero
pero con todo lo que pasó el segundo semestre del año pasado, que tú recuerdas, Mauricio, fue una debacle económica, con un 2020 que partimos con una pandemia que ha sido una debacle económica en el planeta. Yo creo que con todo, la economía chilena ha logrado afirmarse, fíjate. Yo pensé que iba a ser mucho. Ahora último, que a dices esta tú. fecha, sí, afirmarse quiero decir no creciendo, no al trote, no. Simplemente que el derrumbe que yo pensé que vendría, digamos, en esta mezcla de estallido, pandemia, iba a ser muchísimo peor. No estoy hablando de Vaya, la yo- cesantía y yo- el desempleo, es que porque ahí... Lo ves, Es que lo yo, ves. Lo pregunto. yo solo con ese dato que tú dices, cesantía y desempleo, o sea, ahí tienes 2 millones de personas Claro. que han perdido el trabajo ahora. Entonces, Por eso digo, estoy hablando de la Y- macro. y en un el par sentido de cuando- trimestres este año en que la economía se nos desplomó en el 14%, 13, después en el 12%, un poquito mejor, Sí, claro. un poquito menos malo, mejor dicho, pero estamos enfrentando la peor recesión desde el año 80 en Chile, desde los años 80 en sí. Chile. De hecho, si tú ves, por ejemplo, hay algunos índices preocupantes. La Cámara de Comercio el otro día mostraba el índice de vacancia de oficinas, de locales comerciales, ha aumentado de una manera increíble. O sea, si tú te das una vuelta por cualquier arteria importante de la capital o de otra ciudad, tú ves una cantidad de negocios cerrados, oficinas en arriendo. Eso te da cuenta de una inactividad muy, muy prolongada. O sea, en esta misma época del año 2021, el INE va a estar dando a conocer el nivel de ingresos de Chile de este 2020. Claro, probablemente va a estar ¿Y más va a ser todavía qué? el mercado. ¿380.000 Pero, pesos? Mauricio, ¿O cuánto? Pero mira, Me yo pregunto no tengo la cifra a la mano, sé lo que ha publicado, por supuesto, el PNUD de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, ¿no? Para el desarrollo, pero yo diría que en general el tema en nuestro país es que los sueldos son bajos y los precios son altos. O sea, muchas veces, esto lo hemos hablado, pero en cantidad, yo lo he hablado con economistas, con buenos economistas, a ver, pero ¿por qué? O sea, te quiero decir, saquemos el factor, obviamente, estallido y pandemia. Pensemos en la medición del 2018, que estoy de acuerdo contigo, veníamos creciendo poco, lo que tú quieras, pero en general, yo te pregunto, en los mejores años de crecimiento en nuestro país, ¿es acaso que los sueldos han estado, digamos, de la mano con ese crecimiento? Es decir, la pregunta típica, ¿el chorreo realmente se ha notado? No estoy diciendo que tengamos necesariamente más índices de cesantía. O sea, es importante tener un país con trabajo y ocupado. La pregunta es por qué los sueldos en Chile no van de la mano con un país que es muy caro en un montón de ámbitos. Cuando los europeos vienen acá, ellos te dicen, mira, fuera de los arriendos, que reconoce la gente que en general los arriendos en Chile no son tan caros, pero el resto de las cosas es carísimo, lo que cuesta un supermercado, lo que cuesta la vida. Las ferias, las frutas, las verduras. Todo es muy caro para una persona que gana 401.000. Si uno tiene que preguntarse, ¿qué haces tú? Entonces, ¿qué te van a decir? No, es que está las ayudas del Estado, las ayudas, qué sé yo, de los subsidios. Pero, a ver, si la pregunta es la siguiente, ¿cómo paro la olla yo en mi casa? ¿Qué le echo a la olla? Hablándolo en términos súper concretos, cuando gano 401.000. Claro. Ese es el tema que Sí, hay que pues, preguntarse. yo No es que el también, Estado de acá te acuerdo. pasa todos los meses 100.000 pesos más, chin para que usted le ponga la eso olla. tiene que ver con nuestro nivel de desarrollo, pues este es un país que sigue siendo pobre y ha crecido como nunca creció en su historia en los últimos 30 años, pese a todo lo que se diga, los 30 pesos, 30 años han sido los mejores 30 años tal vez de la historia de Chile con mayor reducción de la pobreza. Eso lo dice justamente el informe que tú citas, Mirna, Del PNUD. el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Del 2017. Del me 2017 que Claro. emitió ese documento, Desiguales, que es el último gran libro del Que es estudio muy de la equidad económica en Chile, muy completo, y donde se consigna, no lo voy a citar, lo tengo aquí en pantalla, pero es un libro, entonces voy a citar sus ideas matrices. Chile tuvo el mejor desarrollo de toda América Latina en las últimas décadas, el mejor progreso de sus habitantes, la mayor reducción de la pobreza, tiene la menor pobreza relativa en toda América Latina, la tasa tuvo Más baja de mortalidad la infantil. mejor reducción y además la mejor tasa final de pobreza. Claro, y hay avances sociales en factores multidimensionales como la mortalidad infantil, la expectativa de vida, La alfabetización. la alfabetización, acceso a la educación. Chile en los últimos 30 años y en particular ahí en la década en que se expandió la educación superior, tuvo el mayor acceso a la educación superior y el mayor avance de gente de capas que nunca había accedido a la educación superior que accedió. Bueno, está lleno de cosas negativas, pero la reducción a nivel de ingreso empezó a mejorar recién después del 2000. La década del 90 fue de pura recuperación, de crecimiento y de inclusión. Ahí O sea, 87-97 es la década de mayor crecimiento sostenido. Claro, pero no progresó tanto en la reducción de la brecha. No.
Crecimiento económico. Claro. Entonces, ese crecimiento económico sostenido, 87-97 que tú citas, es el que, porque ahí vino la crisis asiática, el 87-88, esa empieza a traducirse en reducción de desigualdad ya en los años 2000. Pero, ¿qué pasó? Que también en los años 2000 empezó como a recibirse el beneficio del crecimiento de la década previa, pero empezamos a crecer menos. Y el crecimiento que había sido en las mejores épocas del gobierno de Frey, de 2 dígitos incluso en algún minuto. Cercano a los 2 dígitos, claro, sí. empezamos a tener tasas de crecimiento económico casi vegetativos. Y eso empezó a ser muy discreto desde Lagos en adelante, y después Piñera un poco menos, Bachelet, primero vino Bachelet, después Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y cada vez hemos tenido crecimiento más bajo. Pero mira, otra cifra que dice el INE, que va, ojo, es que no cambia sustancialmente, apenas unas décimas respecto de la medición del 2018. Entender que apenas un 14,3% de los que trabajan en Chile tiene ingresos superiores al $1.000.000, y los que tienen ingresos superiores a los 3 millones de pesos corresponden al 1,9. Claro. O sea, ¿qué queda de Son los súper tan ricos? chicos esos grupos que finalmente la enorme mayoría es mucho más pobre, y todos los promedios distorsionan. Y en un país carísimo, pero muy caro. Entonces, por eso yo les planteo, esta es una bomba de tiempo. Por eso que cuando hablamos del... Mirna, pero el estallido hace un año tiene que ver con todas estas variables que estamos sobre la mesa. Pero es que si lo que pasa que aquí viene para cerrar y rematar o remachar lo que ustedes plantearon al comienzo respecto del retiro. Evidentemente que el retiro de un segundo 10% no va a ser sino hacer más dura la vejez y más pobre todavía. Por eso que tiene que haber una respuesta alternativa. ¿Por qué? Porque si le sumamos además a esta licuadora los ingredientes del estallido más los ingredientes de la pandemia, uno tendría que esperar que la situación sea aún peor. Entonces, ahí, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Se va a sentar a esperar que venga otra revuelta social producto de este malestar, de la sensación terrible, ¿no es cierto?, angustiante que genera recibir tan pocos ingresos al mes? Ese es el punto. Entonces, claro. Y si quiere ir a solucionar las cosas, ¿cómo se financia? Pero por supuesto, todo eso y más. Pero este momento es muy complejo, porque además vamos a empezar un proceso que es muy bonito, es muy alentador, pero que si no va de la mano con medidas concretas, va a generar también, obviamente, frustraciones. ¿Sí o no? Sí, pues por eso urge el tema tributario, una reforma equitativa que permita recaudar más y aliviar la vida a mucha gente, pero recaudar más, cargándole más la mano a los más ricos, mucho más personas que empresas, porque las empresas tienen que ser reactivadas, si no lo del empleo no... La forma en que la gente mejora los ingresos con la pega, con el trabajo. No, sí, es un dilema en que se cruzan muchas variables. Está muy difícil, y donde el tiempo apremia, donde el Estado y la clase política y el poder no está reaccionando con la premura que se necesita, y donde cada día va a ser más difícil después corregir rumbos. Hagamos una pausa y seguimos conversando.